Hola, hola estimados, ¿cómo están? Esperando que todas y todos se encuentren muy bien. La clase de hoy que vamos a comenzar tiene relación, como bien dice acá, función lineal. Bien, vamos a adentrarnos a lo que es la función lineal y su caracterización para llegar luego a su gráfica. Bien, luego, para primero, algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. La función lineal es una función que podemos encontrar en un crecimiento, como también podemos encontrar en un decrecimiento. Nosotros vamos a estudiar ambas en este momento. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros ver y conocer cuál es una función creciente o decreciente? Primero tenemos que encontrar la forma general de una función. Bien, primero, una función lineal la podemos escribir de la siguiente forma: f de x igual a mx. Bien, ahí hay una multiplicación de una m por una x. Bien, donde m es la pendiente. Bien, así se llama. Es la pendiente. Bien, ahora, ¿de qué nos sirve saber o conocer la pendiente? Que el signo de la pendiente es lo que a nosotros nos va a llevar a saber si es que esta función que nosotros estamos enfrentando es creciente o decreciente. Bien, ¿de qué forma? Vamos a anotarlo acá. Si m es positiva, entonces, si m es positiva, entonces la función, que anotamos con una f, es creciente. De la misma forma, si m es negativa, vamos a anotarlo acá, es negativa, entonces eso implica que nuestra función es o será decreciente. Bien, es decreciente. Ahora, este tipo de funciones tiene más caracterizaciones, pero a lo que nosotros nos vamos a abocar es a cuál es su gráfico. Bien, ¿cómo vamos a llevar este gráfico al plano cartesiano? Que es ahí donde nosotros podemos estudiar ciertos modelos, bien, ciertos comportamientos, y podemos comprender el crecimiento y decrecimiento de la función lineal a la cual nos enfrentemos. Bien, por lo tanto, ahora, m, por lo tanto, como nosotros debemos conocer si es positivo o negativo, entonces m es numérico. Bien, es numérico. M es numérico y por lo tanto siempre m tiene que ser distinto de 0. Bien, para que valga la pena poder tener una función lineal. ¿Por qué? Porque si m es 0, ese 0, esa m, fíjense bien, si fuera un 0, el 0 multiplica la x y el valor que tome esa x va a ser 0 siempre. Bien, entonces, tenemos esas condiciones y dicho esto, vamos a pasar entonces a un ejemplo para comprender de qué se trata una función lineal. Vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Arreglando el lápiz, ahí sí. Nuestro primer ejemplo. Y vamos a graficar la función f de x igual a 2x. Bien. ¿Función lineal? Sí. Es de la misma forma, fíjense bien, de la expresión que tenemos acá. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no encontramos la m. ¿Por qué? Porque m debe ser, como dijimos previamente, numérico. Entonces, ahora m, ¿cuánto vale? O podemos decir incluso cuánto es igual la pendiente. Es igual a 2, exacto. Bien, porque acá tenemos el 2 que está multiplicando la x y con eso nos basta. Bien, ahora, como el 2, si nosotros vemos el signo del 2, el 2 es positivo, entonces ya de inmediato podemos decir que la función será creciente. Bien, creciente. Ahora, ¿cómo nosotros graficamos esta función? Fíjense bien que vamos a apoyarnos de algo bien sencillo que nosotros le vamos a conocer como una tabla de valores. Bien, fíjense bien. Una tabla de valores donde vamos a encontrar el valor de x y ese valor de x nos va a dar el valor de y por lo tanto ya teniendo x y, lo que tenemos entonces o lo que podemos generar es un par ordenado que es el par ordenado x, y, ¿cierto? Lo último que vimos en la clase anterior, que fue cuando nosotros graficábamos pares ordenados en el plano cartesiano, acá va a ser exactamente lo mismo. La diferencia es que acá cuando encontremos los pares ordenados y a la hora de graficarlos en el plano, luego nosotros unimos esos puntos y por lo tanto modelamos esta función de carácter lineal. ¿Bien? Por lo tanto, ahora, ¿dónde voy a ver números acá?
eso es lo más sencillo. Nosotros nos vamos a dar valores en X. ¿Qué valores recomiendo yo? Que nos demos valores que siempre estén cercanos al 1, al 0, perdón. Por lo tanto, podemos empezar con X menos 2. Siempre nos tenemos que dar valores en X, ¿ya? Menos 2, menos 1, el 0, el 1 y terminamos con el 2. Bien, ya con el 2 podemos tomar una gráfica. Entonces, fíjense bien que todos estos valores me los di para la casilla o para la fila de X. Ahora, la fila de ahí la tengo que encontrar. ¿Cómo la voy a encontrar? Utilizando estos mismos valores de X, reemplazándolos ¿dónde? En la función que tenemos acá. Bien, en nuestra función lineal. Por lo tanto, fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Si nosotros nos ponemos a pensar o a buscar los valores de X en la función, fíjense bien que tenemos una X acá, ¿cierto? Dentro del paréntesis y tenemos otra X acá. Bien, en esos dos valores de X, nosotros vamos a ir reemplazando estos números. Bien, vamos a ir uno a uno, sí. No hay que hacerlo todo de un viaje. Por lo tanto, el primer valor es menos 2, por lo tanto, en esos dos valores de X vamos a reemplazar el menos 2. Fíjense bien lo que va a pasar. Entonces vuelvo a escribir acá al ladito la función, ¿cierto? Esta misma función, pero fíjense bien que en esa X lo que vamos a reemplazar es el menos 2. Entonces f de menos 2 va a ser igual a, lo mismo, ¿cierto? Y por acá, ¿qué es lo que tengo? 2 por X, pero ¿cuánto va a valer X? Menos 2. Por lo tanto, 2 por paréntesis, porque si reemplazo un valor negativo debe reemplazarse en paréntesis. 2 por menos 2. Bien, fíjense bien que en todos los valores, en este caso en las 2x que tengo acá, acá yo reemplacé el menos 2. Bien, y luego, ¿qué es lo que resuelvo? Solamente esta parte, bien, que sería el 2 por menos 2. Eso es lo que yo trabajo, ¿cierto? Lo que yo calculo. Y 2 por menos 2, menos 4. ¿Y a qué valor va a corresponder eso? Al valor de y. Fíjense bien. Pero en el valor de y, ¿a quién voy a agregar? En esta vez, el menos 4. ¿Bien? Ahí menos 4. Entonces, ¿qué es lo que genera acá? Fíjense bien, si x es menos 2, pero el valor que me resultó para y es menos 4, entonces ahora puedo unir estos dos valores como una coordenada cartesiana, que sería menos 2, menos 4. Y ahí ya tengo un par ordenado. Bien. Ahora, para encontrar el siguiente, debo hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Reemplazar en esta X y en esta X el siguiente valor que está en la fila de X, fíjense bien, que es el menos 1. Entonces reemplazamos f, pero ahora en vez de f de X, en esa X reemplazo menos 1. Continuando, tengo 2 por X, pero X vale menos 1, por lo tanto tenemos 2 por paréntesis menos 1. Luego, 2 por menos 1, menos 2. Y ese valor va a corresponder al nuevo valor de y, que está relacionado con menos 1, que es el número que reemplacé. Por lo tanto, menos 2. Y luego con eso generamos el nuevo par ordenado, que sería menos 2, menos 1. Perdón, menos 1, ¿cierto? El valor de X primero, no se olviden. Y menos 2 en la siguiente componente. Bien. Siguiendo, reemplazamos el 0 y tenemos f menos f de 0, ¿cierto? Reemplazando en x y en x. Y por lo tanto acá voy a tener 2 por, y ese valor de x también lo voy a reemplazar por 0, y me queda 2 por 0. Y 2 por 0 es 0. Por lo tanto acá voy a tener el punto 0, y en y también es 0. Y por lo tanto voy a tener la coordenada 0,0. 0,0. O sea, el origen del plano cartesiano. Luego, f de x, pero en x ahora va a ser 1, ¿cierto? Todo el rato fui en orden. Ahora voy en el 1 y reemplazo el 1, ¿cierto? En todos los valores de x. Acá y luego acá. Y 2 por x, pero x ahora vale 1 y me queda 2 por 1. ¿Y 2 por 1 qué es? 2. Y por lo tanto tengo la coordenada 1,2. Bien. Y luego reemplazamos f en el valor de 2 y tenemos la función 2 por x, pero x vale 2. Por lo tanto, vamos a tener acá 2 por 2. Y 2 por 2, que es igual a 4. Y por lo tanto, tenemos la coordenada 2,4. Bien, 2,4. Entonces, fíjense bien que acá ya relacionamos todos los pares ordenados, transformándolos o reescribiéndolos como pares ordenados, ¿cierto? Acá no hicimos nada más, ¿cierto? El 2, menos 2 con el menos 4, menos 2, menos 4. Menos 1, menos 2, ahí lo tenemos, 0,0. 1,2, 2,4. Entonces estos 5 pares ordenados, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Llevarlos al plano cartesiano. Bien. Entonces, fíjense bien que vamos a hacer acá el plano cartesiano y vamos a graficar esta función.
Bien, vamos a graficar por acá. Ahí lo tenemos. Bien, no se olviden que el eje vertical es el Y y el eje horizontal es el X. Bien, vamos a cambiar el color. Vamos a graficar los puntos, pero con rojo. Fíjense bien, vamos a escribir acá en el eje X los mismos valores que nos dimos en X acá en la tabla. ¿Ya? O sea, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O sea, ustedes en sus cuadernos tratan de hacerlo lo más equilibrado posible. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien. Luego vamos a graficar con azul los puntos. Bien. No se olviden que acá, fíjense bien, en Y tenemos, bueno, la primera coordenada que tenemos acá, que sería menos 2, menos 4. O sea, menos 2 en X y en Y, en menos 4 está hacia abajo, ¿cierto? Ya, supongamos que está acá el menos 4. Entonces nuestro primer punto se va a encontrar acá. Fíjense bien. Luego graficamos la siguiente coordenada que es menos 1, menos 2. Menos 1 y menos 2 lo vamos a escribir acá a la mitad. Menos 2. Entonces nuestro punto lo vamos a encontrar por acá. Bien. Luego tenemos el punto 0,0 y el 0,0 está acá en el origen. Fíjense bien. Ahí está siempre. Entre donde se intersecta el eje Y y el eje X. Luego tenemos el punto 1,2. Fíjense bien. Ya hemos graficado estos tres puntos. Vamos con el cuarto. 1,2. 1,2, acá tenemos el 1 y el 2 que lo vamos a encontrar por acá. Entonces el punto lo escribiremos por aquí. Y finalmente, fíjense bien, 2,4, la última coordenada. Bien. Y 2,4, acá tenemos el 2 y el 4 que lo vamos a escribir un poquito más arriba, por acá. Bien. Y por lo tanto ese punto, su intersección que vamos a encontrarla quizás por acá arriba. Luego, finalmente, fíjense bien, lo único que acabo de hacer es llevar al plano cartesiano estos 5 puntos cartesianos. Bien, recordemos en la clase anterior que trabajamos directamente gráfico y ubicación de puntos en el plano cartesiano. ¿Y eso para qué? Porque acá nosotros le íbamos a encontrar el sentido. Bien. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer con esto cuando ya tengamos estos 5 puntos? Unirlos. Bien. Unimos todos estos puntos y fíjense bien, todos los puntos siempre tienen que, cuando yo uno de estos puntos siempre tiene que pasar una línea derecha por todos los puntos, porque todos esos puntos pertenecen a esta función que tengo acá. Entonces, fíjense bien que esta función, si yo la miro desde la izquierda hacia la derecha, va creciendo, ¿cierto? Fíjense bien, si la miro de izquierda a derecha, va creciendo, 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 y por lo tanto, se cumple que la función es creciente. Bien, sin esto que yo lo supe, fíjense, lo escribimos antes, pero ya lo podemos comprobar de manera gráfica que la función va creciendo. Bien, y de esa forma uno va encontrando valores en la función. Lo siguiente ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, pero vamos a graficar una función decreciente. Fíjense bien acá. Entonces, vamos a partir por la función f de x igual a menos 3x. Ya, una función bien sencilla. Entonces, menos 3x es lineal, ¿cierto? Por su forma. Si queremos saber cuánto vale m, m es igual a el valor que acompaña. M siempre es el valor que acompaña a la x, ¿cierto? Y en este caso el número que acompaña a la x es menos 3. Y menos 3 es negativo. Y si es negativo, que es la pendiente, ¿cierto? También conocida como la pendiente, que es menos 3 y es negativa, y por lo tanto eso nos dice que f será decreciente. Bien, decreciente. Sin siquiera graficarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Graficarlo. Bien, vamos a comprobar. Por lo tanto, nos volvemos a dar una tabla de valores, como bien les digo. Nos damos valores en X, nos vamos a dar valores en Y, y luego con eso, con X y Y, vamos a armar los pares ordenados X, Y cuando ya obtengamos esos valores. Bien. Y eso cerramos y en la barra de X nos regalamos números siempre cercanos al 0. Por lo tanto, yo recomiendo los más sencillos, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y finalmente el 2. Ya teniendo ya 5 puntos, incluso menos, pero ya teniendo 5 puntos, unimos y obtenemos la gráfica. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos puntos que nos dimos en X? Reemplazarlos en la función, ¿cierto? Por lo tanto, hacemos el mismo trabajo que hicimos hace un rato.
Por lo tanto, tenemos en los valores de x, ¿cierto? En esa x y en esta x, en estas 2x, vamos a reemplazar cada valor que tenemos acá en nuestra tabla. Y en tabla de valores conocida. Por lo tanto, f, pero en vez de x, vamos a comenzar inmediatamente con el menos 2. Bien, vamos a hacer ya un poco más rápido para que vayamos comprendiendo. Entonces, menos 3 por x, pero x menos 2, por lo tanto me queda menos 3 por menos 2, ¿cierto? Ahí hay una multiplicación. Y menos 3 por menos 2, menos por menos es más, ¿cierto? Y 3 por 2 es 6. Y por lo tanto acá el valor es 6. Y por lo tanto, ese valor, ¿cierto?, que nos entrega son de y. Y por lo tanto, x y tenemos nuestro primer preordenado que sería menos 2,6. Reemplazamos ahora el menos 1 en los valores de x de la función. Por lo tanto, f menos 1 va a ser igual a menos 3 por menos 1. Bien. Luego, menos por menos nuevamente es más y 3 por 1 que es 3 positivo. Y por lo tanto tenemos acá menos 1,3. Como par ordenado, menos 1,3. Bien. Ahora reemplazamos el 0 y fíjense bien. F evaluado en 0 es igual a menos 3 por 0. Y menos 3 por 0, 0. Por lo tanto, volvemos a tener que nuestra función va a pasar por el origen. Ahora, esta es una observación. Una función de carácter lineal, como esta y como la anterior, siempre pasan por el origen. Siempre pasan por el 0, 0. Por lo tanto, siempre se va a dar este caso. Bien, porque cualquier valor que nosotros tengamos numérico acá, si x es 0, 0 por cualquier número que lo acompañe va a ser 0. Y por lo tanto, x e y serán 0. Bien. Ahora, el siguiente, f en 1, ¿cierto? Que va a ser igual a menos 3 por 1. Y menos 3 por 1 que es menos 3. Y eso lo reemplazamos aquí y por lo tanto obtenemos la coordenada 1, menos 3. Y finalmente acá reemplazamos la función el 2. Y con eso obtenemos menos 3 por 2. Bien, y menos 3 por 2 que es menos 6. Y ese menos 6 lo reemplazamos ahí y obtenemos la coordenada 2, menos 6. Bien. Finalmente, levantamos nuestro plano cartesiano nuevamente, acá. Y insisto, ustedes por favor en su cuaderno aprovechen que tienen hojas cuadriculadas. Acá igual, pero la verdad con este lápiz se me hace algo complejo a veces. Bien. Ahora, vamos a graficar los puntos con el rojo. Llevamos nuevamente en el eje X los valores de X que nos dimos acá, ¿cierto? Partiendo desde el menos 2, menos 1, 0, 1 y el 2. Bien. Y luego vamos viendo, ¿cierto?, nuestro primer valor. Acá me dice, primera, nos vamos viendo, ¿cierto?, nuestras coordenadas, menos 2,6. Menos 2,6 y el 6, ya pensemos que está arriba, ¿cierto? Nuestro eje Y, ya, menos 6 lo dejamos ahí arriba y por lo tanto nuestro primer punto lo vamos a encontrar acá. Luego, ya graficamos nuestro primer punto. El segundo, menos 1,3. Menos 1,3 y el 3, ya lo vamos a dejar aquí en la mitad y por lo tanto vamos a dejarlo por acá nuestro punto. Bien. Luego 0,0 y 0,0 lo encontramos acá. Bien. Luego, siguiente coordenada, ya tenemos estas tres, ¿cierto? Siguiente coordenada, 1, menos 3. 1, menos 3, pero el menos 3 lo encontramos más abajo, ¿cierto? Por acá. Y por lo tanto, nuestro punto se va a encontrar por acá. Y luego, el último punto, que es 2, menos 6, y ya tenemos ahí el 2, pero el menos 6 más abajo, ¿cierto? Vamos a graficar ahí el menos 6. Y por lo tanto, nuestro punto se encontrará por acá. Bien. Finalmente, fíjese bien que ya grafiqué nuevamente los 5 puntos, las 5 coordenadas que yo extraje dándome valores en el X y obteniendo los valores de Y y armando, ¿cierto?, los pares ordenados. Finalmente, lo que hacemos es unir todos estos puntos, ojalá me resulte nuevamente, o algo cercano. No, ya no me resultó tan cercano, pero bueno. Ahí tengo, ¿cierto? Ahí está la línea derecha. La idea es que esa línea derecha siempre pase por estos puntos. Bien, por lo tanto, ahí el punto que faltaba que estuviera un poquito más. Vamos a engrosar nomás un poco más los puntos para fingir que pasan. Pero esa es la idea. Bien, estimados, espero que les haya quedado muy claro este video y bueno, ya se adjunta una guía en la plataforma Classroom y nos encontramos en la clase para poder realizar y graficar más funciones lineales. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos muy pronto. Adiós.